Hola, ¿qué tal? Qué gustazo que estés por acá. Vamos a ver qué es el Bill of Lading, para qué sirve, cuál es su importancia, la diferencia y la relación que tiene con el House BL, el Master BL y el Telex Release, cuál es la estructura, la información que tiene, un ejemplo real y agrego por ahí un poquito de lo que son las tarifas de fletes, un dato que te puede interesar. El Bill of Lading o conocimiento de embarque es uno de los documentos más importantes del comercio internacional. ¿Qué es? Es un contrato de transporte. En México se usa exclusivamente para transporte marítimo, ya que para transporte terrestre se tiene lo que es la carta aporte y para el aéreo está la guía aérea o Airwheel Bill. ¿Para qué sirve? Primero vamos a verlo como contrato de transporte. Sirve para definir todas las condiciones de prestación del servicio, así como las diferentes empresas involucradas en la operación. También sirve como acuse de recibo de las mercancías, es decir, que la naviera hace constar que recibió una cantidad de mercancía. Aquí es donde se tiene que revisar contra factura comercial y orden de compra. Funciona o sirve también como título de propiedad, es decir, que cuando las mercancías llegan al puerto destino, al consignatario, quien va a fungir como importador, necesita presentar este documento para demostrar que es el propietario de la carga y que la naviera libere las mercancías para continuar con el proceso de importación. Aquí es, digamos, donde se protegen las navieras y los agentes de carga, porque, por así decirlo, tienen la garantía del control sobre la mercancía mientras se liquida el pago del flete. Eso sobre todo porque se dan casos donde las empresas importadoras llegan a desaparecer, ya sea por problemas legales, financieros o comerciales, y abandonan a su suerte el contenedor, porque se dan cuenta que a final de cuentas ya no es negocio. Entonces aprovecho aquí para dejarte un video sobre evaluación de negocios, para que no te pase eso. Pero bueno, te decía que ya así de plano lo abandonan, o si se llega a liberar y hay una falta de comunicación entre shipper, naviera y agente de carga, el consignatario se puede ir sin pagar el flete marítimo o peor, la mercancía. Pero bueno, eso ya son situaciones más difíciles, más críticas. Hablábamos de que el BL es un contrato de transporte, entonces a su vez este contrato de transporte puede ser de dos diferentes formas, lo que nos genera estos dos diferentes documentos más el Telex Release. El Master BL, que es cuando se hace un contrato emitido por la naviera al agente de carga o freight forwarder, o en caso de que el consignatario contrate directamente a la naviera. Y está la otra forma, que es la más común, que es el contrato entre el freight forwarder y el consignatario, que es donde se emite justamente lo que es el House BL. Y el Telex Release, que es precisamente el formato virtual para, digamos, liberar en destino la mercancía. A grandes rasgos, la información que tienen estos documentos, independientemente de cuál es cuál es la referencia del documento, ya sea House BL, Master BL, cuál es el consignatario, el nombre del proveedor en origen, el Notify Party, que también normalmente es el consignatario, el nombre de la naviera, vessel, que es el nombre del buque, y el número de buque también, puerto de origen, puerto de destino, y en cuanto a información de la carga, los productos y las condiciones, viene lo que es el número de contenedor, el tipo de carga, las cantidades de carga o producto, condiciones de pago de flete, que puede ser prepaid o collect, es decir que el flete va a ser pagado en destino o puede ser haber sido pagado en origen, además de la cantidad de documentos de BL. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el House BL y Telex. Este es el ejemplo de un cliente, le quité algunos información personal, pero bueno, es exactamente lo mismo. Viene la parte de quién es el proveedor en origen, es decir, el exportador, la referencia de cuál es el número de Master BL, cuál es el número de House BL, quién es el comprador en destino y quién va a ser el importador, es decir, el consignee, a quién se le va a notificar, normalmente va a ser el importador. Hace referencia a las condiciones del servicio, quién es el agente de carga, cuál fue el puerto de origen, puerto de destino, el lugar de destino de donde se va a entregar el contenedor, es decir, que digamos la naviera termina sus responsabilidades cuando se entrega el contenedor a la terminal junto con la mercancía. Después viene la parte de la descripción de prácticamente toda la información que viene en la factura comercial y en el packing list. De ahí se toma toda esta información, entonces es muy importante llenarlos correctamente, porque como consecuencia de estos, te decía, el BL es un título de propiedad, es decir, quien lo tenga en su poder puede presentarse para a su nombre hacer
la importación. Obviamente cuando tú estás tratando con un agente de carga, él sabe quién es y tiene el control sobre esas operaciones, ¿no? Pero es importante saber la importancia que tiene este documento y por qué hay que llenarlo bien. Entonces viene aquí quién es el comprador, los modelos, las cantidades, la cantidad de cajas, el origen, descripción de las mercancías, tipo de mercancía, tipo y descripción del embalaje, los kilogramos, los metros cúbicos, el tamaño del contenedor, el número de contenedor, el número de cajas, kilogramos, nuevamente lo de los metros cúbicos. En este caso viene que es una operación de puerto a puerto para específicamente lo que es el tránsito marítimo, las condiciones de pago del flete, en este caso es un freight collect, es decir, que se paga en destino, y cuál es la relación con el telex release. Es exactamente el mismo documento, pero va a decir aquí el sello de que evidentemente la mercancía fue cargada de manera correcta al buque, en qué fecha, y con esto procede a lo que es la parte de la importación. Una vez que se entrega la mercancía en destino, algo que ya normalmente el importador ya no se preocupa, pues porque es trabajo del agente de carga, es justamente entregar el contenedor a la naviera, quien fue quien te lo prestó para poder hacer esa operación. Ahí es donde justamente se genera este documento que se llama EIR, con el que certifica que o da aval que evidentemente se le entregó el contenedor a la terminal. El tema adicional es sobre las tarifas. Existen dos tipos de tarifas de flete marítimo. Una es una tarifa FAC, es decir, que es una tarifa genérica, y una tarifa NAC, la cual es una tarifa que está específicamente para un cierto tipo de productos. Aquí en Consulta Mi Pyme tenemos, por nuestras diferentes alianzas comerciales, acceso a las tarifas de tipo NAC para electrodomésticos, es decir, home appliances, por si te interesa saber un poquito más de esto. Espero te haya servido la información.